Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos y saludos a todas las personas que nos ven, no solamente a través de nuestra plataforma de Facebook, sino a través del canal de YouTube, Padre Orlando Lugo Pérez, porque hay muchas personas que no tienen YouTube y nos decían que abriéramos un canal. Pues gracias a Dios ya está disponible, donde se publica la misa diaria, no solamente de este servidor, sino también del Padre José Colón Otero, y también el Evangelio del Día. Bueno, todo lo que hagamos se va a publicar también en esa red social, además de que se publiquen los podcasts en todas las plataformas digitales. Gracias a todas las personas que hacen posible esto, especialmente a nuestro ministerio digital. Bien, hermanos, miren, San Esteban Protomártir, voy a leer la pequeña biografía que sale en el misal, y dice así: San Esteban Protomártir es el primer mártir cristiano, por eso es protomártir, el primero de los mártires. Su testimonio ha sido siempre muy valioso para la Iglesia, desde el principio. No ha cambiado ese valor del testimonio. Fue designado como uno de aquellos primeros 7 diáconos que descargaron de los trabajos materiales a los apóstoles, con los cuales los diáconos siempre han existido. Los diáconos siempre han tenido una oportunidad importante o un lugar importante en la jerarquía de la Iglesia, y entre ellos nos marca la tradición cristiana, según esto, que en trabajos materiales, es decir, en administración. Y se encargó también de cumplir su papel en la predicación del Evangelio. Fíjense que los diáconos están llamados esencialmente a ser predicadores, por dar testimonio de Jesús resucitado e imitando la pasión del Señor. Murió, como hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, apedreado en Jerusalén. Lo importante es que nosotros nos preguntemos y sobre todo conectemos los signos que la Iglesia nos regala en este octavario de la Navidad. Yo utilicé el principio de esta Eucaristía para explicar el significado del octavario para la Iglesia, y lo digo para las personas que se conectan ahora. Esperan a que termine el live y luego van al principio de la Eucaristía, donde se explica eso. Con lo cual tenemos que preguntarnos por qué la Iglesia mete la fiesta de San Esteban Protomártir dentro de la octava de la Navidad. ¿Qué nosotros celebramos en la Navidad? Lo hemos dicho a lo largo de las misas de Aguinaldo, lo hemos dicho en Nochebuena y lo dijimos también en la predicación del día de la Navidad, y ahora estamos en el octavario. Comenzamos, entre otras cosas, un camino concreto y específico de salvación en la figura de Jesús, que es Dios, porque Él es el camino de la salvación, Él es la vida, Él es la verdad.
Y después hemos desarrollado ampliamente, entre otras cosas, ¿verdad?, algunos detalles, pero de forma amplia, en el misterio de la Navidad. ¿Por qué celebramos dentro del tiempo de Navidad a San Esteban Protomártir? Para nosotros poder acercarnos a Cristo, para nosotros poder aceptar el camino que Cristo trazó desde su nacimiento en Belén, para nosotros poder aceptar los retos de imitar a Cristo, ciertamente tenemos que aprender de San Esteban Protomártir y de todos los mártires de la Iglesia el valor del sacrificio. Sin sacrificio no hay Navidad. Sin sacrificio nadie se salva. En esta comunidad y en otras comunidades hemos tenido que ir educando lo que significa sacrificio. En la iglesia del tercer milenio, sacrificio no significa estarse dando con espinas o con cosas en la espalda. Eso ocurrió en la época medieval y eso tiene un sentido profundo en la mentalidad medieval de la iglesia. La iglesia también ha ido inspirándose en la luz del Espíritu Santo y ahondando en esos sacrificios que siempre la iglesia ha querido, porque un sacrificio no va en contra de mi salud. Un sacrificio no va en contra de la dignidad de nadie. Un sacrificio no produce aislamiento de la iglesia. Un sacrificio no produce protesta contra el Papa ni contra los obispos. ¿Cuál es el sacrificio que nos enseña San Esteban Protomártir? Que es propiamente una actitud del cristiano, hombre y mujer, que quiere celebrar no solamente que Cristo nació en Belén, sino los frutos del nacimiento de Cristo. ¿Cómo debe ser ese sacrificio? Vayamos a la tradición de la iglesia, porque la iglesia me enseña y educa como madre y maestra que es. Vayamos a la vida de los santos que la iglesia nos transmite. Y vayamos brevemente, nuevamente, a esta biografía de San Esteban Protomártir. ¿Por qué sin sacrificio no hay Navidad? Vayamos a la biografía. Dice la biografía: su testimonio ha sido siempre valioso para la iglesia. El sacrificio debe ir en orden a dar un mejor testimonio de cristiano. Si mi sacrificio no produce en mí un mejor testimonio, no es el sacrificio que quiere la iglesia. Con lo cual, ¿de qué vale que yo haga sacrificios privados que atentan contra mi salud, que atentan contra la comunión de la iglesia, que atentan contra mi dignidad, si yo no doy testimonio de santidad? Pues, ¿cuáles son esos sacrificios que me ayudan a dar un buen testimonio? Morderme la lengua y no chismear, morderme la lengua y no decir malas palabras, intentar dar siempre una sonrisa, intentar no enojarme con mis hermanos, intentar vivir siempre en paz, orar siempre. Esos son los sacrificios que me hacen dar testimonio de cristiano. Y cada uno de ustedes sabe en qué mejorar en su vida, con lo cual sabe cómo implantar el sacrificio bueno, aquel que me dignifica, aquel que me ayuda a dar testimonio creíble de mi condición de cristiano ante la comunidad y ante el mundo. Pero no solamente ese es el valor del sacrificio, es decir, el sacrificio me lleva a dar mejor testimonio de cristiano. Sigue diciendo la biografía de San Esteban Protomártir. Fue designado como uno de aquellos primeros 7 diáconos. ¿Qué significa diácono? Viene de diaconía, viene de servicio, el que sirve como Cristo desde abajo. Si yo quiero aplicar el valor del sacrificio para vivir mejor los frutos de la Navidad, yo tengo que implementar mi condición de servicio. ¿Qué sacrificios tengo yo que hacer para ser mejor servidora? Para ser mejor servidor. Quizás el sacrificio de un tiempo de descanso para visitar a un enfermo, el sacrificio de salir de mi comodidad de mi hogar para ir presencialmente al templo. ¿Qué sacrificio usted y yo tenemos que hacer para ser mejor servidores, diaconía, al ejemplo de Cristo, el que nació en Belén? Pero no solamente eso, sigamos leyendo la biografía. Designado como uno de aquellos primeros 7 diáconos que descargaron de los trabajos materiales de los apóstoles. No hablemos del tema de la administración y la colaboración en la administración de la pastoral, sino que demos un paso más, que eso también lo incluye. Y se encargó también de cumplir su papel en la predicación del Evangelio. Y dice sobre todo
San Francisco de Asís. Usted y yo como bautizados, como misioneros, siempre hemos de predicar el Evangelio. Añade el santo Manuel Padre Orlando, añade San Francisco de Asís. Siempre con el ejemplo y algunas veces con la palabra. Siempre con el ejemplo y algunas veces con la palabra. Mira, hermanos, hay un montón de gente que probablemente en su vida, poco o nada, leerán el Evangelio. Físico, poco o nada. O lo han escuchado más o menos, o nunca lo han leído en su vida. Eso existe. Eso existe. Hay gente que nunca ha leído el Evangelio. Hay gente que nunca ha leído la Sagrada Escritura. Sí existe, no estoy exagerando. Yo siempre hago ese ejercicio en mis clases de Biblia en la Universidad Pontificia de Puerto Rico. Y lo hago tanto con los que son prepa, con los que llevan tiempo en la universidad. Le digo, abran las Biblias. ¿Cuántos han leído el principio del libro de Génesis? O al menos el principio del relato, de uno de los varios relatos que existen en el libro de Génesis. 3 personas de 40, de 35. Pues ahora su vida cambiará. Ahora podrán morir en paz porque han leído el primer relato de la creación del Génesis. Ahora podrán crecer un poco más en humanidad, en intelectualidad. Y los pongo a leer el relato, el primero que sale, de la creación en el libro del Génesis. Hay gente que no ha leído el Evangelio. Y el único Evangelio que leerán es el del testimonio de su vida. Ustedes y yo somos evangelios vivientes. Y cuando caminamos en la calle, la forma en cómo sonreímos, la forma en cómo acogemos, la forma en cómo perdonamos, la forma en cómo constantemente nos damos siempre primeras oportunidades, que ese es el significado, entre otros, de la Navidad, eso la gente lo verá en su vida. Y al verlo en su vida podrán leer el Evangelio de Jesucristo. Así que tiene todo que ver celebrar la fiesta del primer mártir de la iglesia en el octavario de la Navidad. No hay Navidad sin sacrificio, porque el sacrificio digno, aquel que me hace vivir en comunión con la iglesia, aquel que no me hace daño, siempre me acerca a la figura de Jesús. Y cuando me acerco a la figura de Jesús, necesariamente tengo que reconocer que el niño que nació en Belén es el Salvador del mundo. Quien aplica el sano sacrificio en su vida, vive una eterna Navidad. Así sea.